Hola compañeros, empezaremos hablando por el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Los fotones del rayo de luz tienen una energía característica determinada por la frecuencia de la luz. En el proceso de fotoemisión, si un electrón absorbe la energía de un fotón y este último tiene más energía que la función de trabajo, el electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón es demasiado baja, el electrón no puede escapar de la superficie del material. Aumentar la intensidad del haz no cambia la energía de los fotones constituyentes, solo cambia el número de fotones. En consecuencia, la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, sino de la energía de los fotones. En los electrones emitidos, la energía cinética es independiente de la intensidad de la luz incidente, es decir, los electrones emitidos salen todos con la misma velocidad, dependiendo esta de la frecuencia de la radiación incidente, pero no de su intensidad. El número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación luminosa recibida, sin influir para nada en la frecuencia de dicha radiación. Los electrones se emiten de forma instantánea a la llegada de la luz. Para cada metal existe una frecuencia mínima de radiación luminosa, llamada frecuencia umbral, por debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico. Utilizando la física clásica no se puede explicar ninguno de los hechos que acabamos de ver. Así nace la física moderna. En resumen, esta teoría nos dice que al tener un átomo, este posee una cantidad de órbitas que contienen un electrón. Entre más lejos esté el electrón del núcleo, más energía tendrá. Cuando un fotón impacta contra una superficie metálica y su frecuencia es mayor a la frecuencia del umbral, el electrón que está en la última órbita sale disparado. Este tendrá una energía que se divide en dos partes: la energía que necesita para ser disparado y el restante será la energía cinética del electrón. Absorbiendo toda la energía del fotón por principio de conservación de la energía, podemos hacer la igualdad H por F igual a W más S, donde H es la constante de Planck, F es la frecuencia, W es la función de trabajo y S es la energía cinética. Ahora pasaremos a resolver un ejercicio de ejemplo. Sobre un metal inciden fotones cuya longitud de onda es de 200 nanómetros. Si la longitud de onda umbral correspondiente a dicho metal es de 262 nanómetros, A. Calcula el trabajo de extracción de ese metal en electron-volt. B. Determina la energía cinética de los electrones arrancados. C. Calcula la longitud de onda asociada a los electrones. Bien, para el inciso A aplicamos la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico descrita anteriormente. Y tenemos que en el caso de la frecuencia umbral podemos escribir como H por F sub 0 igual a W, donde F sub 0 es la frecuencia umbral. También sabemos que la velocidad de la luz se puede representar como C igual a lambda por frecuencia. Con estas ecuaciones metemos una dentro de la otra y nos queda H por C sobre lambda igual a W, por lo cual vamos a hallar la función de trabajo, que es reemplazando la ecuación descrita anteriormente con la frecuencia de umbral, por lo que nos queda que la función de trabajo será igual a 4.74 electron-volt. B. Para una luz de 200 nanómetros procedemos calculando igualmente con la ecuación que dijimos al principio, H por F igual a la función de trabajo más la energía cinética, lo cual nos da la igualdad 9.945 por 10 a la menos 19 igual a 7.59 por 10 a la menos 19 más la energía cinética. Despejamos y nos queda que la energía cinética será igual a 2.35 por 10 a la menos 19 joules. Para el inciso C, la longitud de onda de los electrones serán lambda igual a H sobre M por B, donde al hacer los respectivos reemplazos tenemos que la longitud de onda será de 1.01 nanómetros.
nanómetro. Esta relación que acabamos de nombrar la podemos sacar del físico francés de Broglie, que nos dice que la longitud de onda será igual a la constante de Planck sobre el momentum, y sabiendo que el momentum es P igual a m por b, hacemos los reemplazos y la masa vendría siendo 9.11 por 10 a la menos 31. Esta masa es la del electrón. Aplicaciones de efecto fotoeléctrico enfocado en la ingeniería electrónica. Paneles solares. Una celda fotovoltaica es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica, fotones, en energía eléctrica, flujo de electrones libres, mediante el efecto fotoeléctrico, generando energía solar fotovoltaica, compuesto de un material que presenta efecto fotoeléctrico, absorben fotones de luz y emiten electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. La eficiencia de conversión media obtenida por las células disponibles comercialmente, producidas a partir de silicio monocristalino, está alrededor del 16%, pero según la tecnología utilizada varía desde el 6% de las células de silicio amorfo hasta el 22% de las células de silicio monocristalino. También existen las células multicapa, normalmente de arseniuro de galio, que alcanzan eficiencias del 30%. En laboratorio se ha superado el 46% con células experimentales. La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa en torno a los 25 años, periodo a partir del cual la potencia entregada disminuye por debajo de un valor considerable. Al grupo de células fotoeléctricas para energía solar se le conoce como panel fotovoltaico. Los paneles fotovoltaicos consisten en una red de células solares conectadas como circuito en serie para aumentar la tensión de salida hasta el valor deseado. Usualmente se utilizan 12 o 24 volts, a la vez que se conectan varias redes como circuito en paralelo para aumentar la corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. El tipo de corriente eléctrica que proporcionan es corriente continua, por lo que si necesitamos corriente alterna o aumentar su tensión tendremos que añadir un inversor y o un convertidor de potencia. Refracción de la luz y ley de Snell. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda cuando pasa de un medio a otro. Índice de refracción. Como se ha dicho, la rapidez de propagación de la luz cambia según el medio por el que viaja. El índice de refracción relaciona la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Ley de Snell. La ley de Snell, también llamada ley de Snell-Descartes, es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz o cualquier onda electromagnética con índice de refracción distinto. El nombre proviene de su descubridor, el matemático holandés Willebord Snell van Rooyen, 1580 a 1626. Fórmula de Snell. La fórmula de Snell nos dice entonces que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo incidente será igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo refractado. Ejercicio ley de Snell. Enunciado. Un haz de luz formado por dos radiaciones monocromáticas, roja y violeta, se propaga en el aire e incide sobre un bloque de cuarzo. Si el cuarzo presenta un índice de refracción para la radiación roja de 1,45 y el ángulo refractado para dicha radiación es de 26,3 grados, calcule: A. El ángulo de incidencia con el que llega el haz de luz desde el aire. B. El ángulo que forman entre sí los rayos refractados rojo y violeta si el índice de refracción que representa el cuarzo para la radiación violeta es de 1,48. C. El ángulo que forman entre sí el haz de luz reflejado y el rayo refractado violeta. Información teórica. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano. Segundo, cuanto mayor es el índice de refracción, más se acerca el rayo refractado a la normal. Estos son los datos que nos plantea el ejercicio. Ese es el planteamiento de la ley de Snell. Y esta es una imagen alusiva al ejercicio. Solución del ejercicio. Planteamos la ley de Snell. La ley de Snell nos dice entonces que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo incidente será igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo refractado. Hacemos una representación gráfica, ubicamos una línea horizontal que será la línea que
divida los dos medios, el aire y el cuarzo, una línea perpendicular que nos va a indicar la normal del cuarzo. Ubicamos entonces el haz de luz entrando, la reflexión del haz de luz, y estos son los datos que nos da el ejercicio. Entonces, el índice de refracción en el aire es igual a 1, el índice de refracción en la radiación roja es igual a 1,45, mientras que en la radiación violeta es igual a 1,48, y el ángulo refractado de la radiación roja una vez entra el cuarzo es de 26,3 grados. Procedemos entonces a hacer los cálculos. A, cálculo del ángulo incidente. Si reemplazamos los datos conocidos, entonces 1 por el seno del ángulo incidente será igual a 1,45 por el seno de 26,3 grados. Entonces el seno del ángulo incidente será igual a 0,642, de donde despejamos el ángulo incidente, que sería igual al arcoseno de 0,642, obteniendo así entonces un ángulo de 39,94 grados. Ubicamos este ángulo, que sería el ángulo que forma el haz de luz con respecto a la normal, y este mismo ángulo sería el que se forma entre la normal y el haz de luz reflejado. B. Cálculo del ángulo que forman entre sí los rayos refractados rojo y violeta. Si reemplazamos el valor del ángulo de incidencia calculado y el índice de refracción de la radiación violeta en la ecuación, entonces 1 por el seno de 39,94 será igual a 1,48 por el seno del ángulo refractado. El 1,48 lo bajamos a dividir y entonces nos queda que el seno del ángulo refractado va a ser igual al seno de 39,94 sobre 1,48. Obteniendo así que el seno del ángulo refractado va a ser igual a 0,434, de donde despejamos el ángulo refractado, que sería igual al arcoseno de 0,434, obteniendo así entonces que el ángulo refractado es igual a 25,7 grados. Este ángulo refractado es para la radiación violeta, entonces la ubicamos en nuestra representación gráfica. Después entonces procedemos a calcular la diferencia que existe entre estos dos ángulos refractados, el rojo y el violeta. Entonces, 26,3 grados menos 25,7 grados nos da una diferencia de 0,60 grados. C. Ángulo que forman entre sí el haz de luz reflejado y el rayo refractado violeta. Para ello lo que hacemos es un análisis de nuestro gráfico. Entonces, sabemos que la línea de la normal genera un ángulo llano de 180 grados. A ese ángulo llano le vamos a restar entonces el ángulo que se forma entre la normal y el haz de luz reflejado, que es de 39,94, y también le vamos a restar el ángulo refractado de la radiación violeta, que nos dio 25,7 grados. Entonces obtenemos que 180 grados menos 39,94 grados menos 25,7 grados, esto nos da igual a 114,36 grados. Y entonces así le damos respuesta a nuestras tres preguntas del problema. Aplicaciones del índice de refracción y de la ley de Snell. Primero, en la industria de alimentos. Los refractómetros son instrumentos relevantes en la industria alimentaria, ya que se emplean en el análisis de productos líquidos y en el control de operaciones durante el procesamiento de diversos alimentos, como por ejemplo la leche y sus derivados, los frutos, los zumos, la mermelada, la miel, la salsa, y en la fabricación y refinado de azúcar y repostería. Segundo, en la industria farmacéutica. El índice de refracción permite determinar la pureza de una sustancia o cuantificar un determinado compuesto en mezclas binarias de constituyentes conocidos. Se usa en la industria farmacéutica en el control de calidad de medicamentos fotosensibles y en centrales de mezclas. Tercero, en medicina, mediante el uso de sondas con cámaras que usan la fibra óptica, con las cuales el médico puede tener imágenes en tiempo real mientras practica un examen diagnóstico, como por ejemplo una endoscopia o una colonoscopia. Cuarto, en la ingeniería civil, mediante el uso de elementos de medición como estación total y niveles topográficos, que utilizan haz de luz para determinar mediante reflexión distancias horizontales y mediante la refracción ángulos de inclinación del terreno.